es que no respiro y es que ahora se me tapa esta nariz y ahora se me tapa el otro y es que no paro de estornudar. Tengo como 10 estornudos seguidos, ¿no? Eso es lo más habitual. Alguna vez escuché que si de niño no te ha pasado ningún tipo de alergia, de adulto no lo vas a desarrollar. Mentira. Las alergias no entienden de edad. Tú puedes no ser alérgico durante toda tu vida y ahora en la edad adulta hacerte alérgico. Doctora Paula Ribó, especialista en alergología y divulgadora científica, combina la investigación y la práctica clínica para transformar la vida de sus pacientes. Autora del libro Alergia, la nueva epidemia. En primavera, ¿no? Todos pensamos en el polen, pero yo siempre les pregunto a los pacientes, vale, ¿cuándo empieza la primavera para ti? Pero no podemos olvidar que en primavera también hay muchísima humedad y la humedad puede hacer que haya evidentemente alergias, ¿no? Pero también que aumenten los ácaros. Y son monstruosos. Son horribles y por suerte no los vemos porque vivimos con ellos y dormimos Dios con mío. ellos. A partir de los 6 meses los niños tienen que ir introduciendo todos los alimentos. Ya eso de a los 9 meses pescado, al no sé qué, eso ya no está totalmente obsoleto. ¿Dónde puedo vivir para no tener alergias? Mira, yo creo que la gran diferencia es que por desgracia la alergia puede ser mortal y la intolerancia no. Y la alergia es una enfermedad crónica, por lo tanto no. Paula, bienvenida a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de tenerte en este espacio. Ahora sí, para hablar de un tema muy interesante y que tiene que ver con las alergias. Y el otro día, viendo también tu libro, que me parece una pasada de libro, que creo que es algo que necesitamos todos para instruirnos acerca de estos temas, mencionabas un dato muy, de alguna manera, alarmante. Decías que 1 de cada 4 personas sufre o en algún momento de su vida va a sufrir algún tipo de alergia. También mencionas que esta es la nueva epidemia. ¡Wow! Eso son palabras mayores. Duele. Eso duele, claro que sí. Según tu experiencia, cuéntanos cuáles son los factores que influyen en este incremento de las alergias y por qué sucede y qué debemos hacer al respecto. Bueno, esa última de qué debemos hacer es fácil. Visitar a un alergólogo para ayudarte a llevar tu día a día, ¿no? Pero el motivo por el cual cada día hay más alérgicos realmente es bastante desconocido. Seguramente no hay una sola causa, sino que hay múltiples causas que pueden estar ayudando, ¿no? El cambio climático evidentemente no ayuda, ¿no? El tema de la manipulación de los alimentos, nuestra alimentación a día de hoy, ¿no? Nuestro estrés por todo, no solo en el trabajo, en la vida, en nuestros horarios, todo ello está influyendo en nuestros genes y hay una modificación genética que seguro que ahí no está ayudando. Evidentemente la alergia se puede heredar, ¿no? Pero lo que se hereda sobre todo, ¿no? Es los genes con una predisposición genética a ser alérgico. ¿Eso qué quiere decir, no? Pues que si mi padre es alérgico a la penicilina y mi madre es alérgica pues, a un fruto seco, ¿no? Las nueces, por ejemplo, evidentemente 50 y 50 yo voy a ser alérgica, ¿no? Entonces, esa predisposición genética va a pasar a mis genes, pero no necesariamente tengo que ser alérgica a la penicilina ni a la nuez. Puede ser alérgica al cacahuete, por ejemplo. Ok. Ya me has respondido una de las grandes preguntas que yo quería saber si esto tenía que ver la genética y claramente lo es y me parece interesante hacer esa aclaración, ¿no? Puedes evidentemente tener una predisposición genética, pero no necesariamente una alergia concreta a cierto tipo de cosas. Eso mismo. Para que podamos entendernos aquí entre todos, ¿podrías definir exactamente qué es una alergia y cómo quizás podemos diferenciarla de una intolerancia? Porque creo que esto es clave y para empezar, pues me gustaría que aclaremos eso. Sí, una alergia es algo que nosotros tenemos una enfermedad crónica, eso también tenemos que entenderlo. Las alergias no van y vienen, es algo que vamos a tener de por vida. O sea, que no se cura. No podemos hablar de curación. Podemos hablar de llevar mejor las alergias, depende de qué alergia, luego si quieres profundizamos un poquito más, pero podemos sobrellevarlas o controlarlas, ese es nuestro objetivo principal, controlar las enfermedades crónicas. Y la alergia es una enfermedad crónica, por lo tanto no la vamos a poder curar. Es decir, curación es erróneo. Y entonces, ¿qué pasa en esos en esas personas que
tienen esta experiencia de decir, bueno, es que yo era alérgico al pelo del gato y ahora ya no soy alérgico al pelo del gato. ¿Qué sucede? O sea, Claro. ¿qué pasa ahí? Bueno, el mundo de los animales es como... Entraremos, Sí, lo entraremos, es lo complicado, tocaremos. ¿no? Porque realmente tenemos tantas razas distintas, ¿no? Tanto pelaje, o sea, no es lo mismo un gato esfinge, ¿no? Que no tiene ni un pelo, que un bichón Un persa, maltés aquel, ¿no? o un persa, que son, ¿no? Todo pelo. Sí. Entonces, es muy distinto. Y nos pueden dar alergias distintas cosas, no solo el pelo, sino también la caspa, la orina, la saliva. Entonces, en función de lo que estemos expuestos, o si lo tenemos en el domicilio, o si es una exposición solo puntual cuando vamos a casa de la abuela una vez cada 15 días, por ejemplo, nos va a afectar más o menos. Está claro que el nuestro propio nos podemos como crear una mini tolerancia, pero no siempre ocurre eso, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo estar expuesto cada día, pues eso, que de forma puntual. Entonces, curarnos no nos podemos curar. Se puede más o menos sobrellevar también en función de cómo de controladas estén tus otras alergias. Ok. ¿Y esto tendrá que ver también las defensas que tienen las personas o de qué depende que podamos controlarla? El término defensas no nos acaba de gustar demasiado en los médicos, de hecho no aparece en la carrera, Vale. porque realmente hablar de las defensas es complicado, ¿no? Nos gusta más hablar de sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico es un sistema bastante complejo, básicamente porque no tiene un órgano, igual que la alergología, ¿no? Tú piensas en cardiología y piensas en el corazón, piensas en neurología, ¿no? Y piensas en el cerebro o nuestros nervios. La alergología o la inmunología realmente son especialidades como con distintos órganos afectados y que la conjunción de muchas cosas, ¿no? van a favorecer que ese sistema inmunológico esté mayor o menor afectado o más protegido o menos protegido, ¿no? Y cosas externas van siempre a influir en ese sistema inmunológico. Y al final la alergia no deja de ser, ¿no? un defecto del sistema inmunológico que reconoce cosas que tendría que reconocer como normales y no dañinas y las reconoce como dañinas. Por ejemplo, la leche, ¿no? La leche es un alimento sano que la introducimos desde el minuto 1 que nacemos, Claro. ¿no? No la leche de vaca que compramos en el súper, pero desde la lactancia materna, desde el minuto 1. Entonces, la leche no debería ser algo dañino o que nos pueda producir una reacción alérgica, incluso reacciones alérgicas mortales. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay un defecto, ¿no? en nuestro sistema inmunológico que lo detecta como algo dañino para nosotros. Nosotros nos hemos expuesto primero, hemos tomado leche. El primer día que bebamos leche no vamos a ser alérgicos, como mínimo va a ser el segundo o el tercer día. Entonces, ese día, que no vamos a poder saber cuándo va a ser, vamos a beber leche y vamos a hacer una reacción alérgica de mayor o menor grado, pero lo vamos a hacer porque ese sistema inmunológico ha estado dañado, ha estado alterado por culpa de nuestra predisposición genética u otros factores. Ok. Y hablábamos precisamente de esa diferencia, ¿no? Entonces, entre una alergia y una intolerancia. ¿Cómo me doy cuenta de esa diferencia? Volvemos al tema de la leche, La leche, por ejemplo, ¿no? Que es como el más fácil de entender. Exacto, porque nos sucede desde los niños. Yo que tengo un Eso niño mismo. pequeño, ya estoy más metida en este mundo Eso. de las alergias y las intolerancias. Sí. Entonces, ¿cómo puedo reconocer yo esta Sí. diferencia? Yo creo que la gran diferencia es que, por desgracia, la alergia puede ser mortal y la intolerancia no. Puede llegar a ser muy molesta, ¿vale? Ok. Pero mortal no. Entonces, normalmente las intolerancias es por algún defecto en el metabolismo de nuestro sistema digestivo. Ok. Normalmente nos falta algo que ayuda a que la digestión sea la correcta. Con la leche, ¿no? Normalmente nos falta la lactasa, que es un enzima que corta la lactosa. La lactosa es un azúcar de la leche. Ok. Nosotros podemos continuar bebiendo leche o derivados lácteos si le retiramos ese azúcar de la leche. ¿Por qué? Porque al no tener esa cosa que va a cortar, ¿no? esa lactasa, entonces no se digiere bien, tenemos molestias digestivas, diarrea, vómitos o incluso dolor abdominal. Entonces, retiramos ese azúcar de la leche, podemos beber derivados lácteos sin el azúcar. Ok. En la alergia, por mucho que retiremos ese azúcar, nosotros tenemos alergia a la proteína de la leche de vaca, por ejemplo, o de cabra, o de oveja, o de cualquier otro mamífero. Entonces, por mucho que tú retires ese azúcar, no podemos beber ni leche, ni derivados lácteos, ni
otros. Y esto otras de por cosas. vida. Claro. Entonces, de por vida. Ahí me has tocado, ¿eh? Sí, tenemos algunas excepciones. Vale. Por suerte, las alergias más frecuentes en la primera infancia son leche y huevo, ¿vale? Y son de las pocas que se pueden llegar a tolerar o superar. ¿Eso qué quiere decir? Que esos chiquitines, a veces, esas alergias que tienen, alergias reales, alergias de vómitos o urticaria o incluso anafilaxias, con la primera infancia, con el desarrollo del sistema inmunológico, son algunas de las pocas alergias que pueden llegar a superarse, siempre que se haga una evitación súper estricta, tanto de lácticos como derivados lácteos, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es pruebas diagnósticas, tanto de prick test como de analítica de sangre, hasta que veamos que esos niveles hayan bajado por completo y entonces hacer una prueba de exposición oral. Vendrá el chiquitín y le daremos de forma progresiva y siempre controlada en un hospital de día o en un hospital controlado con médicos y enfermeros y viendo qué es lo que ocurre y hasta dónde tolera. Okay. A veces también se puede hacer con bizcochos, por ejemplo, porque los horneados pueden disminuir la alergenicidad de esas proteínas de la leche de vaca, porque la cocción rompe un poco esas proteínas y entonces se tolera mejor. Pero siempre esas pruebas de exposición se suelen hacer en un medio hospitalario y controlado. Claro. ¿Cómo podríamos identificar o cuáles son las sintomatologías típicas de una alergia? Puede ser bastante florida, ¿no? Pero lo más típico va a ser una urticaria, ¿no? Por ejemplo, una urticaria con algunos ronchitas, algunos abones, escozor, ¿no? picor, ¿no? En el caso de los niños se vuelven irritables. Claro, un bebé o no un lo niño sabes, ¿no? Claro, ahí es complicado. no es capaz, ¿no? Sí. de expresar, ostras, me está picando la boca y no sé por qué. Lo vas a ver más irritable, incluso todo pues rojito, o incluso le va a salir una urticaria por todo el cuerpo. También puede aparecer, ¿no? Falta de aire o estridor laríngeo, o por ejemplo cambio de la voz o tos, o incluso, ¿no? Pues lo ves que está muy, 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 muy irritable. Vómitos, diarrea, esos serían los síntomas más habituales, pero la piel es algo que suele empezar por la piel. Sí, ¿algún otro síntoma? Quizás también he escuchado, ¿no? No necesariamente cuando hablamos de la leche, ¿no? Pero en general, las alergias, ¿qué otras sintomatologías ves comunes? Rinitis, a lo mejor, ¿no? Puede darlo. Algunos vale. pacientes, más en adultos quizá, Más en ¿no? adultos. Pero yo creo que también es por la falta de expresión, ¿no? Un pequeñajo de 4 añitos quizá no sabe decir, ostras, tengo mocos, porque siempre tienen mocos. Claro. Entonces es como más complejo. Y depende también que la temporada del año. Sí, claro. Entonces yo creo que la piel es como más fácil de identificar, pero cuando ya existen otros órganos afectados, ¿no? El sistema digestivo con vómitos, por ejemplo, o el sistema respiratorio con un pitido, ¿no? O con tos, eso ya nos está diciendo que nos estamos acercando a una anafilaxia, que sería una reacción grave, y cuando ya hay pérdida de conocimiento ya es un shock anafiláctico, que son cosas distintas, ¿no? Entonces eso es igual a una reacción muy grave y ya tratamiento inmediato con adrenalina. Ok, y eso es ese tratamiento con adrenalina cuando existe un shock anafiláctico, como mencionas, ¿se le da en cualquier edad? Porque también había escuchado que hacer uso de la adrenalina puede ser peligroso, no sé qué tan cierto es esto. Mira, yo creo que cuando no estás en el mundo de la alergia, ¿no? Es como algo que da miedo, porque incluso yo a veces me he encontrado en situaciones, en urgencias, donde no han querido administrar adrenalina, prefieren administrar otras cosas, pero es básicamente por desconocimiento. La adrenalina tiene solo 2 usos. En el uso de adrenalina por una anafilaxia o un shock anafiláctico o en una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué es lo que puede ocurrir si realmente era una reacción leve y no necesitaba una adrenalina? Bueno, puede dar un poco de taquicardia, pero poca cosa más, ¿vale? Evidentemente pueden haber otras complicaciones en pacientes pues, con cardiopatías o con pacientes con marcapasos o con patología cardíaca de base, ¿no? Pero realmente la adrenalina salva vidas y cuanto antes se administre, mejor. Yo a mis pacientes siempre les digo que, evidentemente, ¿no? Identifiquen pues si tienen algo de la piel y algo más, ¿no? Algún otro órgano afectado, como te comentaba, pero si están dudando es que no se están encontrando demasiado bien, ¿no? Entonces, esa duda de, ay, no me encuentro bien, no sé si ponérmelo, póntela.
póntela, porque los autoinyectores de adrenalina ya son una dosis un poco más baja de la que corresponde, o es una dosis aproximada porque solo hay 2 dosis. Entonces, para la reacción alérgica te irá bien, y realmente cuanto antes te lo pongas, antes se ha visto, ¿no?, que disminuye la mortalidad. Por lo tanto, es un tratamiento ideal para salvar vidas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta quizás que estamos teniendo un shock anafiláctico? O sea, ¿cuáles son las reacciones inmediatas que solemos ver para no llegar a un caso extremo de ir a urgencias y sin tener cierta, claro, un modo de actuar anticipadamente? El shock anafiláctico es ya cuando hay pérdida de conocimiento o una hipotensión, es decir, se nos baja la tensión muchísimo, ¿vale? Entonces, hasta llegar ahí, por suerte, no todo el mundo va tan rápido, ¿no? O sea, lo habitual es que primero aparezcan síntomas cutáneos, que luego aparezcan síntomas respiratorios o incluso digestivos, ¿no? Suele ser por ese orden, pero a veces va todo junto. Y ese malestar, ¿no? Yo no he tenido nunca una anafilaxia, por suerte, pero mis pacientes me lo explican, ¿no? Como es un nerviosismo, no me estoy encontrando bien, algo no va bien. Entonces, claro, si ya has visitado a tu alergólogo y siempre llevas, ¿no?, tu kit de emergencia encima, ante la duda te tienes que administrar la adrenalina. Porque algo no está yendo bien, quizá ya te has tomado tu antihistamínico, quizá ya te has tomado tu corticoide, pero la cosa no mejora. Tú ya vas camino del hospital, pero la cosa no está yendo bien, por lo tanto hay que administrarla. Síntomas, bueno, esa sensación, ¿no?, incluso de inestabilidad. ¿Y no de me estoy... ahogo? ¿Esa sensación Sí, como de ahogo de también? nudo, ¿no? Más que como un nudo, como un pitido en el pecho. Eso, claro, ya son síntomas de que la anafilaxia está instauradísima, por lo tanto, ya hay que poner la adrenalina. En cambio, si tú nunca has visitado a un alergólogo, no tienes tu adrenalina, Exacto. ahí la cosa ya se nos complica, ¿no? Pero si te fijas, o sea, los casos más graves o más mediáticos, ¿no?, que por desgracia aún ocurren, muertes por, ¿no?, alergias alimentarias sobre todo, son pacientes que ya sabían que eran alérgicos y que a lo mejor por algún error, ¿no?, en hostelería o alguna, ¿no?, sobre todo hostelería es un gran problema, ¿no? Entonces, sobre todo eso, errores en hostelería, ellos ya saben que son alérgicos, pero por desgracia o no llevan la medicación encima o a lo mejor la medicación ha sido insuficiente. Entonces, normalmente el alérgico, ya sean los papás o las mamás cuando son muy chiquitines o los adultos, suelen llevar su medicación cuando van fuera. Alguna vez escuché que si de niño no te has pasado ningún tipo de alergia, de adulto no lo vas a desarrollar. Mentira. Las alergias no entienden de edad. La alergia es una especialidad que abarca del 0 a 100 años o a 115 cada vez más, ¿no? No entiende de edades. Evidentemente, en cada edad tenemos, ¿no?, pues algunas alergias más frecuentes, ¿no? Como te comentaba, en la primera infancia, leche y huevos son las más habituales. Luego ya empezamos con frutos secos, ya empezamos, ¿no?, con mariscos. En la edad adulta, el marisco, la fruta, ¿no?, los pescados son alergias más comunes. Pero en realidad la alergia no entiende de edades. Tú puedes no ser alérgico durante toda tu vida y ahora en la edad adulta hacerte alérgico. Wow. Y esto, nuevamente, porque yo quiero terminar de aclarar esto, ¿no? ¿De qué depende de que se active esa alergia? No lo sabemos. Ojalá lo supiéramos, ¿no? Qué fuerte. Porque muchas veces me dicen, ay, mira, la verdad, un ejemplo muy fresco. Ayer estamos haciendo en el hospital una desensibilización a un quimioterápico. Te pongo en contexto, es una paciente recién diagnosticada de cáncer de mama. Imagínate el cuadro, ¿no? Una mujer adulta, le diagnostican, le dicen vamos a empezar la quimioterapia y en su primera administración o en la segunda, ahora no lo recuerdo, hizo una reacción tremenda. Se puso rojísima al medicamento, a la quimioterapia. Vale. Es decir, el medicamento que necesita para curar su cáncer. Claro. Entonces se puso súper roja, falta de aire, pitidos, bueno, hizo una reacción que no pudimos continuar con el medicamento. Entonces ahí llegamos los alergólogos y hicimos el estudio y lo que hicimos es ponérselo en pauta de desensibilización. Eso consiste en un procedimiento que hacemos los alergólogos donde le vamos introduciendo de forma progresiva
cada 15 minutos, aumentando velocidad y volumen de la quimioterapia a la cual ella es alérgica para que lo tolere. Evidentemente dura un poquito más, es un poco más largo, pero la paciente ya lleva 6 administraciones de su quimioterapia, no le está dando reacción y al final ese es el objetivo. Claro. O sea que, bueno, hay cosas que podemos hacer, pero esta señora que tiene ahora unos 70 años no había sido alérgica en su vida. Increíble. Y es alérgica a algo que le puede salvar la vida. Entonces imagínate, ¿no? La frustración, ¿no? El enfado, el miedo. Entonces, bueno. Sí, sí. Al inicio de esta conversación hablábamos de distintos factores que pueden influir en el incremento de las alergias y una de ellas son factores ambientales, ¿no? ¿Tú crees que vivir en las grandes ciudades aumenta la proliferación de alergias o...? A veces me lo preguntan, en plan, ¿dónde puedo vivir para no tener alergias? Mira, yo me he movido mucho, he vivido en muchos sitios y me he ido haciendo alérgica allí donde voy. Entonces, movilizarte no sé si es la idea. En las grandes ciudades, por ejemplo, han plantado un montón de plataneros, ¿no? Está todo Madrid, todo Barcelona, de donde soy yo, de Granollers, todo lleno de plataneros. ¿Por qué? Porque es un árbol barato, que crece rápido y hace muchísima sombra, por eso es el plátano de sombra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es también un árbol que explosiona a mediados de marzo y acaba a mediados de abril. Pero explosiona radicalmente. Un día no hay polen de platanero y al día siguiente hay unos niveles que no caben en las gráficas de contadores de pólenes. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa en las grandes ciudades? Pues que también hay mucha contaminación y eso hace que, ¿no? Los coches, las industrias, ¿no? Todo esto hace que el polen de los árboles se haga más resistente, porque al final lo que quiere la planta, ¿no? O un árbol es resistir. Entonces tiene que hacerse mucho más, ¿no? Violento, más explosivo. Las partículas diésel tampoco ayudan. Y entonces, claro, estamos creando a superárboles monstruosos que quieren sobrevivir en las grandes ciudades. Entonces, claro, por eso cada vez hay más alérgicos al polen de platanero en las grandes ciudades. Pero si te vas al pueblo, pues allí habrá otros pólenes que también te afectarán. Porque en realidad, como tú ya tienes esos genes, ¿no? Con esa predisposición a ser alérgico, al final vas a ir desarrollando nuevas alergias. Si hablamos de las alergias en la primavera, esto es un temón, ¿no? Porque todo el mundo lo vive, ¿no? Sí. Bueno, la mayoría vive. Muchísima gente. Muchísima gente. Y claro, todos decimos, es el polen, es que es el polen, ¿no? ¿Hay algún otro factor que hace que incremente estas alergias o es definitivamente el polen? El polen en no primavera, ayuda, ¿no? Claro, estoy hablando. En primavera, ¿no? Todos pensamos en el polen, pero yo siempre les pregunto a los pacientes, vale, ¿cuándo empieza la primavera para ti? ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora ya hay polen de ciprés y aún no es primavera. Y el ciprés es un polen bastante preocupante, pues en las grandes ciudades, incluso en Madrid es muy importante, en nuestra zona también, o sea que el ciprés ya ha empezado y aún no es primavera. Luego, evidentemente, marzo, abril, mayo, incluso junio, ¿no? Son épocas muy complicadas porque se juntan muchísimos pólenes y hay demasiados, ¿no? Y todo eso no ayuda. Además, también hay muchas flores grandes que vuelan y eso en una mucosa inflamada por culpa de la alergia, lo que va a hacer es impactarse y aún ser mucho más molesto, ¿no? Estas florecitas del polen de platanero, bueno, del árbol del platanero, que son como amarillitas, eso no es el polen, es la flor del platanero y eso lo que hace es que molesta muchísimo. El chopo también, el chopo es un árbol que tiene como una florecita blanca y todo el mundo, ¡ay, mira cómo vuela el polen! No, es que el polen Yo es pensaba que micro... sí, eso no, era, todo el mundo. Mira cuánto polen hay. El polen es microscópico. El único que casi siempre vemos es el polen de pino, porque es ese amarillento que se acumula en los coches. Okay. Ese sí, porque es más gordito y ese, de hecho, es muy irritante porque se impacta. Y además tiene como forma de Mickey en el microscopio, entonces es muy gracioso. Sí. Pero realmente, ¿no? Tenemos como muchos pólenes y otras flores, ¿no? que vuelan y que entonces nos molestan y todo. Pero no podemos olvidar que en primavera también hay muchísima humedad. Y la humedad puede hacer que haya, evidentemente, alergias, ¿no? A la humedad, a la alternaria, por ejemplo, pero también que aumenten los ácaros. Los ácaros del polvo, que todo el mundo piensa, ¿no? Que es alergia al polvo. Realmente lo que tenemos alergia es a estos
bichitos súper chiquitines que no vemos, son por suerte, monstruosos. son horribles, y por Horribles. suerte no los vemos porque vivimos Sí. con ellos y dormimos Dios con mío. ellos. Mejor Pues, ni verlos. No, mejor ni verlos. Les encanta la humedad. Entonces, en ambientes húmedos, como toda la costa mediterránea, es súper habitual que crezcan las alergias en primavera, en cambios de estación sobre todo. Quizá en primavera, como hay otras alergias, no es tan frecuente, pero en otoño, septiembre, octubre, incluso noviembre, es que es tremenda la alergia de ácaros que hay por la humedad. Entonces, claro, son varias cositas y si eres alérgica a los polenes, y eres alérgica a la humedad, y eres alérgica a los ácaros, primavera no es un buen momento para ti. Claro. Vete a otro sitio. Sí, a un sitio Escapa. muy seco y no lo sé, y en una burbuja casi. Sí. Bueno, más adelante hablaremos acerca de los ácaros, que también esto es un temón y Sí. seguramente nos puedas dar muchos tips de cómo controlar esto, ¿no? Sí. Sin embargo, me gustaría como profundizar acerca de los mitos que existen con relación a las alergias en primavera, y una de ellas que siempre suelo escuchar es no salgas de casa, ¿no? O sea, es que no salgas porque entonces ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida, no? Realmente esa es la solución. ¿Qué alternativas tenemos para poder sobrellevar mejor esta época? A ver, salir de casa hay que salir, porque si no te puede dar algo, ¿no? Por supuesto. Pero sí que es verdad que conocer tus alergias, ¿no? Saber identificarlas y saber la época de polinización, pues quizá nos puede ayudar, ¿no? Pues a organizarnos un poco el tiempo. ¿Con eso qué quiero decir? Pues que si tú quieres hacer una excursión el fin de semana porque te apetece mucho ir a la montaña, pues hombre, intenta que a lo mejor no sea época de gramíneas, porque a lo mejor en esa zona hay gramíneas y te puedes ir a otro lugar donde no haya la alergia a polen de gramíneas, ¿no? Por ejemplo. Salir de casa o no, hombre, a primera hora y a última hora siempre es cuando, ¿no?, la presión atmosférica suele bajar, el polen suele descender, por lo tanto, a horas extremas, ¿no?, normalmente decimos que las ventanas, incluso ventilar un ratito, pero enseguida luego cerrarlas. Bueno, hay cositas que podemos ir haciendo, pero realmente uno tiene que hacer vida normal. Evidentemente podemos ponernos la mascarilla, podemos ponernos las gafas de sol, ¿no?, y sobre todo ir como medicados. Pero al final yo creo que por mucho que hagas todo lo que hay en la lista de la hojita que te voy a dar, ¿no?, de recomendaciones para evitar pólenes, realmente el único tratamiento que te va a modificar el curso natural de esa enfermedad son las vacunas de alergia. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar un buen alergólogo que te haga un buen diagnóstico, que te diga, mira, tú tienes alergia a este polen, a este y a este, ¿no? Los puedes identificar, incluso hay algunas aplicaciones móviles, ¿no?, como polenes.com de la Sociedad Española de Alergología, donde tú puedes ir siguiendo semana a semana cómo están los niveles de pólenes en tu ciudad. Entonces, esas son cositas que pueden ayudarte, ¿vale? Pero al final yo creo que si los síntomas son, ¿no?, persistentes, es decir, más de 3 días a la semana o más de 3 semanas seguidas, ya es algo que te está afectando a tu calidad de vida, por lo tanto hay que poner una solución. Ok. ¿Para quiénes recomendarías tú una vacuna? O sí, una vacuna para las alergias. ¿Todo el mundo las puede recibir? ¿Casos especiales? ¿Cómo lo ves? Yo creo que si el diagnóstico es el correcto, es decir, identificamos tu alérgeno y hay una relevancia clínica, es decir, ¿no?, ese polen realmente te está afectando y de forma, ¿no?, que interfiera en tu día a día o, ¿no?, o que tengas que mejorar muchísimo, ¿no?, a nivel sintomático, incluso dejar de tomar mucha medicación, todo. Esa sería la indicación, disminuir síntomas y disminuir uso de medicación. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer bien es el diagnóstico y ver la relevancia clínica. Si a ti te sale una prueba positiva al polen de olivo, pero es que el polen de olivo en mi zona, por ejemplo, es una semana en mayo y yo tengo síntomas el resto del año, yo no te voy a poner una vacuna para polen de olivo, porque es que realmente no vas a mejorar. O vas a mejorar una semana al año. Tenemos que ver por qué el resto del año tienes síntomas. Quizá por una alergia a los ácaros, ¿no? O porque tienes un animalito en casa y te está dando alergia. Claro. Pero poner una vacuna para ese polen de olivo, por mucha prueba cutánea que tenga positiva o una analítica positiva, no creo que valga la pena, más que nada porque las vacunas es un pinchazo cada mes, mes y medio durante 3-4 años. ¡Wow! Claro. Es que no es solamente de una dosis, claro. Y además son caras.
Entonces, claro, o sea, hay que siempre valorar riesgo-beneficio, valorar si realmente hay una relevancia clínica y si el esfuerzo de tiempo y dinero va a mejorar sustancialmente en mejora de síntomas y disminución de uso de medicación. Muy bien. ¿Estas vacunas tienen efectos secundarios? Sí, como todos los medicamentos. Sí. Sí. ¿Qué es lo que podría pasarle? A día de hoy son muy seguras, cada vez sabemos más de ellas. De hecho, como hemos mejorado mucho en el diagnóstico, ¿no? Cada vez sabemos identificar mejor qué perfiles de pacientes pueden responder mejor, cada vez son más seguras, ¿no? Y han mejorado muchísimo. Evidentemente hay que tener unas ciertas precauciones. ¿Como cuáles? Después de hacer el inicio, que normalmente será en un día o en 2 días, en función de las vacunas, siempre se tendrán que hacer en un lugar seguro, un hospital, una clínica, un alergólogo, porque en los primeros 30 minutos siempre puede haber una reacción. No son habituales, de hecho yo ya llevo creo que... no sé cuántos años, creo que 10 o 12 años siendo alergóloga y he tenido 2 reacciones en toda mi vida. Un sustos gordos y luego ves que a lo mejor el paciente no estaba bien controlado, a lo mejor tenía una situación personal que no acababa de filiar, otro realmente vimos, ¿no?, en la analítica que marcaba una proteína que ya predispone a dar reacciones alérgicas. Y las reacciones alérgicas que puede dar básicamente es una reacción alérgica, pero siempre en los primeros 30 minutos. Y yo te digo, no son demasiado habituales. Okay. Pero como estarás delante de tu alergólogo y enseguida identificaremos, podremos tratar enseguida y resolverlo. Por eso es tan importante hacerlo con un médico profesional. Sí, claro. O sea, esto no se puede hacer. Son vacunas subcutáneas, es decir, se ponen aquí en el bracito como unos 4 deditos por encima del codo y en la chicha, que digo yo. Sí. Entonces son muy fáciles de aplicar porque sería casi como una insulina. No es la dificultad, es el riesgo. Entonces, en el domicilio no se pueden administrar, siempre se tienen que administrar en un centro sanitario, básicamente. Okay. Y las reacciones más frecuentes van a ser locales, rojez, picor, ¿no?, en los días siguientes de las vacunas. No ocurre a todo el mundo, pero es lo más habitual. Entonces, lo que hacemos es dar algún antihistamínico, poner hielo, incluso un poquito de corticoide tópico para mejorar los síntomas locales. ¿Y desde qué edad se puede colocar esto? Las alergias ambientales, porque de momento solo existen hay vacunas para alérgenos ambientales, alguna hay de alimentos, pero hay menos evidencia de momento. Empiezan a desarrollarse a partir de los 3, 4 añitos. Entonces, por ficha técnica, la mayoría de las vacunas se indican a partir de los 4 o 5 años. Antes tiene que haber una relevancia muy importante. Yo una vez empecé una vacuna a un niño de 3 añitos, pero porque es que era súper alérgico a los ácaros, igual que su madre, igual que su padre. Y entonces sabíamos que iba a mejorar. Pusimos una dosis más bajita, pero la empezamos cuanto antes. Y el niño respondió súper bien, porque es que en realidad los niños responden muy bien, porque tienen pocas alergias. El problema de las alergias en la edad adulta es que llevan toda su vida cogiendo nuevas alergias. Entonces, a la hora de decidir qué vacuna pongo, claro, como mucho vas a escoger 1 o 2 cosas. En un niño, al tener solo una alergia, porque no le ha dado tiempo, no han pasado suficientes primaveras, ¿no?, como para hacerse alérgico, entonces va a responder súper bien, porque su alergia es muy fácil. Qué bien. Otro de los mitos, bueno, no mitos, ¿no?, pero cosas que suelo escuchar de las alergias en primavera es que la lluvia, o bueno, depende de la temporada, ¿no? Pero como que la lluvia mejora, ¿no? El tema del polen limpia el aire, eso mismo. No sé qué. ¿Es verdad? O más bien en algún caso lo puede empeorar. Claro, si estamos hablando de pólenes, mejora. ¿Por qué? Porque limpia, ¿no?, todo el ambiente, el polen que está a lo mejor en los árboles, ¿no?, o el que está flotando por el aire, al final baja, ¿no?, y se queda en el suelo. ¿Qué ocurre? Que luego se seca y vuelve a subir. Entonces sí que limpia el ambiente y mejora si tienes alergia a los pólenes, pero si tienes alergia a la humedad, los días de lluvia vas a empeorar. ¿Y cómo me doy cuenta en ese momento que tengo o una alergia al polen o una alergia a la humedad? A veces es difícil diferenciar entre catarro, ¿no?, o resfriado y alergia. Resfriado común. Sí. Normalmente la alergia no da fiebre,
La alergia no da un mal estado general, ¿no? La alergia al polen suele ser una huilla hacia adelante, estornudos, también se acompaña de picor ocular, ¿no? Pero la fiebre, sobre todo, ¿no? No es habitual en la alergia. Vale. Si hay fiebre o mal estado, o también si en casa estáis todos resfriados, ostras, difícilmente eso va a ser alergia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es complicado, ¿eh? No, incluso para nosotros. Yo siempre les digo que al final que lo traten igual si es alergia o resfriado. Sí. En realidad, ¿no? Ese exceso de mocos va a mejorar con un buen corticoide nasal, por ejemplo, con lavados nasales con agua de mar. O sea que en realidad el tratamiento va a ser muy similar. Me encanta porque aquí estoy aprendiendo un montón de cosas acerca de los cuidados que podemos tener. Si pasamos de tema, ahora sí que me gustaría profundizar en las alergias respiratorias. ¿Cuáles son las más comunes y qué precauciones deberíamos tener en este sentido? La rinitis, ¿no? Lo que entendemos como congestión nasal, aguilla, mocos hacia adelante o incluso mocos para atrás, como una sensación de moco aquí detrás que ni sube ni baja, eso es lo más habitual, ¿no? Vale. El paciente te va a venir a la consulta y te va a decir, es que no respiro y es que ahora se me tapa esta nariz y ahora se me tapa el otro y es que no paro de estornudar, tengo como 10 estornudos seguidos y me pica mucho el ojo, ¿no? Eso es lo más habitual, la rinoconjuntivitis alérgica, que puede durar más o menos, o solo ser estacional o todo el año. ¿Qué más podemos encontrar? Pues un asma bronquial, ¿no? Una hiperreactividad bronquial, que nuestro bronquio esté inflamado y cerrado y que entonces tengamos falta de aire, tos, ¿no? Pitidos. Entonces, eso es el asma bronquial, que puede ser también intermitente o persistente en función de lo que dura, ¿vale? Y eso puede ser perfectamente, ¿no? Como consecuencia de una alergia. No podemos olvidar que nariz y pulmón es una vía respiratoria única. Es decir, que los pacientes que tienen rinitis también pueden tener asma y de hecho casi el 40-60% de los pacientes que tienen asma tienen rinitis. Por lo tanto, son dos enfermedades que tienen que ir muy juntas. Y siempre les digo a mis pacientes que controlando vía respiratoria superior, la vía respiratoria inferior también va a estar mucho mejor, ¿no? Entonces no podemos ir por separado y muchas veces son pacientes que tienen que tratar a los dos niveles para estar mejor. En el caso de la rinitis mencionabas cómo las personas que lo están viviendo, cómo lo pueden solventar en el día a día. Hablabas de antihistamínicos, corticoides, pero hay una cosa que parece muy tonta, pero realmente nos va a ayudar mucho, que son los lavados nasales con agua de mar. Eso ahora parece como que está de moda, ¿no? Porque a los niños todos van con todos, Sí, hasta en las guarderías los ponen directamente. Pero realmente es algo como muy antiguo y que realmente la fisioterapia respiratoria, que ahora está como muy de moda, es algo que los alergólogos, los otorrinos y los fisioterapeutas respiratorios hemos recomendado de forma muy habitual porque sabemos que el agua de mar tiene sus beneficios, ¿no? A nivel de la mucosa nasal e incluso a nivel de la mucosa bronquial. Por lo tanto, es algo que siempre recomendamos, ¿no? Un buen lavado nasal con técnicas de fisioterapia respiratoria y si puede ser con agua de mar o con suero salino o con alguno de estos preparados. A día de hoy hay millones de dispositivos, millones de marcas y realmente no hay una mejor que otra. Yo creo que ahí hay que consultar al fisioterapeuta respiratorio, ¿no? Para que nos indique qué es lo mejor para nosotros, porque no hay uno que sea el mejor, ¿no? Yo creo que hay que individualizar. Y luego, después de hacer el lavado nasal, pues tendremos que usar, ¿no? Tratamientos médicos. En función de la duración de los síntomas, normalmente cuando son síntomas de rinitis como muy persistentes, ¿no? Que duran muchos días, solemos recomendar corticoides nasales. Esos corticoides nasales solo van a ir a la nariz, no pasan a la sangre, no tienen efectos secundarios sistémicos, no enganchan, no. Todo eso son mitos de los corticoides. Se les tiene muchísimo miedo, pero realmente son muy seguros, ¿vale? Y a día de hoy también hay alguna combinación con antihistamínicos, es decir, en el spray de la nariz, corticoide nasal que desinflamará la mucosa nasal con algún antihistamínico. Entonces, y son seguros. Son segurísimos desde edades muy tempranas en niños incluso. Y la frecuencia tampoco influye en el impacto que pueda tener como efectos. Vale. O sea, los corticoides nos dan miedo, ¿no? Cuando son sistémicos, es decir, por boca o pinchados. ¿Por qué? Porque tienen efectos
a nivel sistémico, Sí. de nuevo, es decir, pueden afectar, ¿no?, al crecimiento, pueden afectar, ¿no?, a nuestros huesos, tienen efectos secundarios, ¿no?, a nivel endocrino también, ¿no?, subiendo el azúcar. Bueno, existen múltiples efectos secundarios que conocemos de sobras y por eso nos gusta usarlos lo mínimo y imprescindible. ¿Vale? Ok. Sobre todo en niños, por ejemplo, ¿no? Pero Sí. en patología, en pacientes adultos, más ancianos incluso, menos nos gusta, ¿no? Por la osteoporosis, por la diabetes, ¿no? Entonces, hay que usarlos cuando os toca. En cambio, estos corticoides inhalados a nivel bronquial o a nivel nasal nos van a ayudar, ¿no?, a desinflamar esa mucosa donde la estamos aplicando. Ok. No van a ir a la sangre, no van a tener mayores efectos secundarios a nivel general. Entonces, a nivel local nos van a ayudar muchísimo porque esa mucosa que está hinchadita y gorda y llena de, ¿no?, y creando moco a tope, la van a desinflamar, por lo tanto vamos a respirar muchísimo mejor. Y el uso continuado es mucho mejor que no un uso esporádico. Muy bien, muy bien. Si hablamos de asma, ¿cómo? Porque escucho ahora sí que muchos casos de asma, entonces a mí me sorprende, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podemos reconocer que tenemos un ataque de asma? Y hoy en día, desde tu profesión y tu especialidad, ¿qué alternativas o qué es lo que plantea la medicina como solución ante esto? Yo creo que el asma no es difícil de diagnosticar, pero se le tiene miedo a la palabra asma. Sí, sí. O sea, yo lo escucho y digo, qué terror. Sí, pero yo nunca he entendido ese terror, porque, bueno, sí, es una enfermedad, pero que detectada a tiempo realmente, o sea, puede evolucionar bien. A día de hoy, por suerte, la mortalidad, ¿no?, en asma es casi inexistente, ¿no? Es una enfermedad muy prevalente porque el 5% a nivel mundial tiene asma. Yo creo que incluso más porque cuesta decir la palabra asma, ¿no? Se puede decir de otras formas. Se puede decir hiperreactividad bronquial, bronquitis, ¿no? Hay como distintas formas porque asusta, sobre todo a las mamás y a los papás de niños. Si le dicen, ¿tiene asma? Sí, claro. ¡Ah! Pero, ¿cómo puede ser? Digo, pero si lleva 2 años tomando inhaladores. O sea, si necesita inhaladores es que tiene un asma. Pero a lo mejor no te lo han dicho en estos 2 años que lleva tomando inhaladores. Wow. Claro. El asma no tiene por qué ser una enfermedad, ¿no?, para siempre. En el caso de las alergias, si tienen una causa, vamos a tratar la causa, ¿no? Incluso puede desaparecer si tratas con una vacuna porque ese asma era alérgico, ¿vale? Entonces, son enfermedades que a tiempo pueden mejorar y además pueden incluso desaparecer. ¿A qué te refieres exactamente cuando dices cuando se diagnostican a tiempo? ¿En qué momento se suelen diagnosticar o de manera temprana? En la infancia hay bastante más asma que en la edad adulta. El problema de la edad adulta es que ya es un asma mucho más persistente, mucho más difícil de controlar, ¿no? Entonces, existen distintos fenotipos que se le llama, ¿no? Distintos como clasificaciones o tipos de asma. En la infancia, en cuanto identifiquemos, ¿no?, ese pequeñín que tiene tos, que tiene falta de aire o que tiene pitidos, ¿no?, o que esos resfriados siempre al final acaban cerrando el pulmón y tú los auscultas y lo que oyes es pip, pip, como unos pitidos porque el bronquio está cerrado completamente. Tú tienes que imaginarte el bronquio, ¿no?, que es de la tráquea y luego los 2 bronquios y es como un tubo. Si yo hago un corte aquí, tengo un tubo. Tú no tienes asma, yo tampoco tengo asma, por lo tanto es un tubo por el que pasa el aire perfectamente. No hay ruido, no hay tos, no hay falta de aire, no hay pitido. Cuando existe asma, esta pared está hinchadita y cerrada. Por lo tanto, el aire, al pasar, hace ese ruidito, ese silbido. Y además, como no tiene tanto espacio, tiene dificultad para respirar y tiene tos y tiene, ¿no?, esa necesidad de coger aire como demasiado y no le llega. Entonces, eso todos son síntomas de asma. Al final, claro, en los niños más mayorcitos, a partir de 7 u 8 años, le podemos hacer una espirometría, una prueba de soplar para ver cómo está la capacidad pulmonar. Pero en los más chiquitines va a ser clínico, básicamente, por todos estos síntomas que te he ido contando. ¿Y en adultos cómo se diferencian los síntomas? Realmente son muy similares y lo que tenemos en el adulto es la espirometría, ¿no? Esta prueba diagnóstica que nos va a diagnosticar, a decir si tenemos asma o no, en función de la mejoría
alimentaria después de poner un broncodilatador. Vamos a soplar 3 veces, vamos a coger la mejor puntuación de las 3 soplidos iniciales. Vamos a poner un broncodilatador, un salbutamol, por ejemplo, y a los 10-15 minutos vamos a volver a soplar. Cuando existe una mejora del 12% o más de 200 mililitros de diferencia respecto al previo y al post, hay un diagnóstico certero de asma. Como sintomatología, alguna vez, había visto, ¿no?, que las personas que no pueden reír y terminan tosiendo también es un síntoma de asma, ¿es posible? Sí. Eso muchos pacientes como que lo ven normal, ¿no? Porque normalizan, exacto. Pero con la risa, ¿no? Pero carcajada, ¿eh? No al jajaja, no, carcajada. Y terminas acaban tosiendo. Con tos. Eso nos está diciendo que seguramente hay una hiperreactividad bronquial. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ese tubito que te comentaba está un poquito más hinchado y con más frecuencia, ¿no?, se va como cerrando y abriendo y hace que tengamos esa tos típica de la risa. Claro, es que por eso te preguntaba, ¿no? Un ataque de asma, pero no necesariamente va a haber una presencia de ataque de asma. Tú puedes vivir con asma y no tener esos ataques. Claro. Entonces, esos son como pequeñas cosas que nos ayudan a decir, ostras, tú seguramente tienes asma. Wow. Interesante. Si hablamos de alergias alimentarias, aunque ya anteriormente me has estado comentando los alimentos más que tienen mayor tendencia a las alergias, ¿qué factores nos predisponen más a las alergias alimentarias? Bueno, se habla de la teoría de la higiene, ¿no? Que ahora estamos todo el día con la toallita y lavándonos las manos, eso tampoco va a ayudar, ¿no? Y a lo mejor eso puede ser un factor para ayudar, ¿no?, a que desarrollemos más alergias. Pero, porque, o sea, el tener más precaución con nuestra higiene puede incrementar la alergia. ¿A eso te refieres? Sí, la barrera cutánea está más dañada, de hecho por eso también hay mucho más dermatitis atópica, ¿no? Entonces nuestra piel, ¿no?, tiene la función barrera, es nuestra mayor función. Entonces al estar lavada de forma continuada, incluso con jabones que pueden ser más agresivos, ¿no?, incluso dejarnos, ¿no?, sin la grasilla natural de nuestra piel, los alérgenos tienen capacidad para entrar con más facilidad. Entonces esa es una teoría de la higiene que puede ayudar. ¿Qué es lo que pasa con los alimentos? Claro, están más manipulados, ¿no? Usamos más fertilizantes, más conservantes, más cosas para que sea más apetitoso, más sabroso, que dure más, ¿no?, que nos guste más, o a nivel visual solo. Claro, Entonces, que se vea bonita la fruta. Todos esos alimentos ya no tan naturales, ¿no? Hombre, no están ayudando nada. De momento son todo teorías, ¿no? Pero ayudar seguro que no ayudan, porque yo cuando era pequeña, ahora voy a cumplir 40, cuando era pequeña en mi clase no había ningún alérgico, ahora creo que es al revés, en las aulas, ¿no?, hay más alérgicos que no alérgicos. Entonces, algo está pasando en nuestra alimentación que no ayuda seguramente, ¿no?, y que hace que tengamos más alergias. Pero de momento todos son teorías, y sí que es verdad que, evidentemente, como cualquier médico, vamos a recomendar pues intentar, ¿no?, comer fruta de temporada, ¿no?, de proximidad, que venga, ¿no?, aunque esté fea, si es de aquí al lado y es de temporada, que la podamos comer, lavar bien, ¿no?, para que estos productos que se le ponen para que duren un poquito más, ¿no?, pesticidas o fertilizantes y todo esto, pues que no nos afecten, porque seguro que algo de impacto tendrán. ¿Cómo podemos lavar bien las frutas? Porque esto me parece como interesante, ¿no? He visto estos detergentes que se usan para lavar frutas y verduras, que no sé qué tan buenos son para nuestro organismo. Es que ese es el problema, ¿no? No sabemos. Entonces, yo no sé hasta qué punto, ¿no?, quizá mejor pelar la fruta ¿no? Sí que es verdad que hay algunas alergias, como puede ser la alergia a la LTP, que es una proteína, ¿no?, que sobre todo está en la piel del melocotón y que es muy frecuente en toda nuestra zona. Pues claro, una de las primeras normas, ¿no?, o recomendaciones a este tipo de pacientes va a ser que pelen toda fruta y verdura, porque esta proteína va a estar sobre todo en la piel, ¿no?, de frutas y verduras, especialmente pues el melocotón, la manzana, la pera, ¿vale? Pero a nivel general no puedo decir, sí, si no pelas las frutas a lo mejor tendrás más alergia.
No lo sabemos. Yo creo que de momento tendríamos que intentar eso, fruta de temporada, Vale. ¿no? Que sea de proximidad, nada de comprar ahora fruta del otro lado del mundo, porque no Sí. tiene mucho sentido, solo Vale. porque nos apetezca, y lavarla pues como lavamos el resto de los alimentos. O sea, no por lavarla más vamos a no tener alergia. Ok, perfecto. Alguna vez escuché que mientras más evites un alimento, ¿no? Sobre todo ahora que me estoy instruyendo un poco de la alimentación Claro, con ya te peques, llegará ¿no? ya. Sí, ya estoy en esas. Y claro, dicen, claro, los alimentos que tienden a Dar ser más más. alérgenos, como el huevo, por ejemplo, ¿no? Mejor evitarlos, ¿no? Ahora no, Ya. mejor más adelante, cuando tenga tu bebé 1 año, a lo mejor ahí sí puedes intentar. Eso está totalmente obsoleto. No funciona. Sabemos perfectamente que cuanto antes introduzcamos a los alimentos más alergénicos, mejor. Porque sabemos que en el primer y segundo año de vida el sistema inmunológico se está formando. Entonces nosotros tenemos que dar la oportunidad de que se enfrente a ese alimento. Entonces, evidentemente, vamos a dar unas ciertas precauciones, ¿no? Esos alimentos más alergénicos, leche, huevo, frutas, verduras, ¿no? Algunos determinados alimentos los vamos a dar de forma, pues, más controlada. ¿Eso qué quiere decir? Pues 3 días, no hace falta que sean consecutivos, siempre al mediodía, ¿no? Y viendo un poco. Pero no vamos a poder evitar que se haga alérgico por no querérselo dar. Yo, a veces me vienen pacientes, ¿no? Ya el segundo niño, el primero alérgico, yo qué sé, a las nueces, ¿no? No, y con el segundo les cuesta dar la nuez, ¿no? Entonces digo, yo ya sé que tenéis miedo, pero es que sería como jugar a la lotería que también tu segundo hijo fuera alérgico a la nuez. Es que no es imposible, porque en medicina no hay nada imposible, pero es que es prácticamente imposible que también se haga alérgico a la nuez. Entonces no le estás haciendo ningún bien, porque sabemos, porque hay estudios que demuestran que la temprana introducción de los alimentos más alergénicos es algo beneficioso, ¿vale? Okay. Siempre a partir de los 6 meses, ¿eh? En casos extremos y muy controlados se podría introducir un poquito antes, pero a partir de los 6 meses los niños tienen que ir introduciendo todos los alimentos. Y a eso de a los 9 meses el pescado, al no sé qué, eso ya no está totalmente obsoleto. Entonces aquí esto es un consejo para animar a las madres a que prueben, Sí. que mientras más Yo entiendo el lo miedo, hagan, pero sí, es que sí. en un entorno más controlado no van a poder estar, porque en realidad si ya es el segundo, ¿no? O sea, ya tendrán antihistamínico, tendrán el corticoide, sabrán identificar la alergia porque ya lo han vivido. Entonces, yo entiendo el miedo, pero también siempre les animo porque es que no hay otra, hay que introducirlo. Ojalá yo le pudiera hacer las pruebas antes y eso me dice, sí, no va a ser alérgico. Es que eso no existe, porque como nunca lo ha comido, las pruebas van a ser negativas, pero de forma falsa, son falsos negativos. Entonces no son predictivas las pruebas de alergia. O sea, que puede salirte positivo, pero no ser alérgico. Tan. Entonces, ¿cómo descartamos que tengo una alergia? Por la relevancia clínica. Yo, por ejemplo, puedo tener una alergia a la LTP, ¿no? A la alergia del melocotón, y que me ponga, ¿no?, un prick positivo a la judía verde. Pero es que yo estoy comiendo judía verde. Entonces, ¿por qué la prueba es positiva? Porque seguramente está detectando esa proteína LTP de la judía verde. Pero yo como judía verde. Por lo tanto, yo no soy alérgica a la fruta, a la judía verde. Yo tengo una sensibilización a judía verde, pero la estoy comiendo. Por lo tanto, no soy alérgico. Sensibilización es prueba positiva. Alergia es prueba positiva más síntomas. Okay. Eso es súper importante. Consejos básicos que nos puedas compartir para darnos cuenta si somos alérgicos a cierto alimento o no y descartar que no sea una falsa alergia. Claro, yo creo que las alergias cutáneas, ¿no?, eso es lo más frecuente, ¿no? Una urticaria, o que de forma inmediata, es decir, yo me como un alimento y de forma inmediata, en menos de 2 horas, tengo alguna sintomatología. A nivel de la piel, a nivel del sistema digestivo. Eso tendría que pasar pronto. Claro, son reacciones inmediatas. Okay. Difícilmente van a ocurrir más de 2 horas o más de 3 horas. Es que son reacciones que es que casi lo estoy comiendo o he acabado de comer y de forma inmediata me está ocurriendo. Y además, muy importante, si después de esa reacción lo he vuelto a comer, ya no eres alérgica. Es decir, nunca lo has sido, pero no eres alérgica porque lo has vuelto a comer. No olvidemos que
los alergólogos hacemos pruebas, las pruebas típicas, ¿no?, del brazo, también pedimos analítica, pero si al final nuestra prueba, la mejor prueba, el gold estándar, es la provocación oral. Entonces, si tú me vienes, ¿no?, a la consulta, me dices, ay, es que yo creo que soy alérgica a las avellanas, hazme las pruebas, vale, me salen tal, no aparece, ¿no?, pruebas negativas, analítica negativa, y además es que me dices que hace una semana te has comido un sándwich de Nutella. No sé si se pueden decir marcas, pero No, sí. da igual. Es que, claro, esos son millones de avellanas allí dentro, entonces ya es la mejor prueba. A lo mejor hay más azúcar que avellanas, también. Sí, también. Pero avellana hay seguro. Entonces, ya está, no eres alérgico a las avellanas, has vuelto a comer avellanas. Entonces, eso también es importante de entender. Porque la alergia no es que desaparece. No, claro. Es que nunca has sido alérgico. Uh-huh. O es una alergia más compleja que va mediada, ¿no?, por algunas ciertas proteínas que comparten algunos alimentos, ¿no? La alergia a la LTP es muy complicada de entender porque no hay un paciente alérgico a la LTP igual. Es súper individualizado. Vale. Entonces, nosotros somos como Sherlock Holmes, los investigando dónde está. Todo, y hacemos muchas preguntas, y esto y tal, y esto cómo fue, y cuánto pasó, y todo. Entonces, sí que evidente hay, ¿no?, alergias complejas que son por proteínas, ¿no?, ya no son como alimentos concretos, pero luego está la alergia más básica, ¿no? Es en plan, me he comido un kiwi, me ha sentado mal, pero luego lo he vuelto a comer, no soy alérgico al kiwi. Vale, muy bien, punto así, final. Sencillo. Ya está, ya no tengo que hacer más pruebas. Ok. Para las personas que ya saben que tienen una alergia alimentaria de cualquier tipo, ¿qué recomendaciones darías para tener una calidad de vida más llevadera? Porque, pues eso, ¿no? Lo que tú mencionabas puede llegar a antes. ser muy complicado. Ya. Otro día me consultaron porque era una mamá de un niño adolescente, ¿no? La adolescencia siempre, ¿no?, la adolescencia es complicada, ¿no?, en muchos sentidos. Sí. Pues imagínate con una alergia alimentaria, ¿no?, de el rechazo de los demás, o no querer ir a comer fuera por si acaso, la vergüenza de llevar siempre, ¿no?, tu adrenalina o tu medicación encima. Bueno, es complicado, ¿no? Entonces me pedían si conocía algún psicólogo, ¿no? Tanto para los papás gestionar, ¿no?, esa frustración y esa adolescencia complicada con esa alergia, ¿no?, como para el niño también, ¿no?, para darle técnicas. Pedir ayuda siempre es importantísimo. Aceptar la enfermedad también es importante, ¿no? Porque lo primero que he dicho es que era una enfermedad crónica. Vas a vivir con ello, ¿no? Y la alergia alimentaria puede influir muchísimo en tu día a día porque para nosotros comer, ¿no?, es algo... Es vida también, claro. ¿no? Y nuestro podemos día dejar a día, de hacer muchas cosas, claro, comer no podemos. No, y es algo muy social, enseguida, ¿no? Si quedamos con alguien, vamos a tomar algo, o vamos a comer, o vamos a cenar, ¿no? Entonces, aceptar la enfermedad, pedir ayuda psicológica si es necesario, ¿no? Porque en momentos puntuales a lo mejor es importante. Ayudarnos también quizá de una nutricionista, ¿no? Una nutricionista nos va a ayudar para ver si tenemos algún déficit, ya que estamos dejando de comer algunos alimentos, pues ver que toda nuestra, ¿no?, nutrición esté completa, ¿no?, que no tengamos ningún déficit vitamínico, que no tengamos, ¿no?, ninguna deficiencia, que podamos suplir de otra forma. Entonces, pedir ayuda también a una nutricionista, tener contacto con un psicólogo y apoyarte mucho, ¿no?, en el alergólogo. Es quien te va a decir, ¿no?, pues mira, hacer lo otro, puedes ver, ¿no?, intentar comer otras cosas, o esto sobre todo tienes que tener muchísimo cuidado. Y lo más básico y sencillo, llevar siempre la medicación encima. Muy bien. Siempre. Eso es imprescindible. Y poco más, ¿no? Ya está. Bueno, hace un momento hablábamos acerca de los hongos y los ácaros, que poco se habla, pero que también es una de las causas de alergia más importantes que existe. ¿Qué recomendaciones nos darías? Primero, para identificar si tenemos, o sea, todos tenemos ácaros en casa seguramente, ¿no? Pero que hay una mayor proliferación de ácaros, ¿es fácil detectar? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos cuidar esto o controlar esto en nuestros hogares? Claro. Yo antes vivía en Madrid y allí te aseguro que es que no había ni un alérgico al ácaro. Y digo, bueno, pues una alergia que debe estar, pero creo que no existe demasiado por aquí. Sí. En Madrid el ambiente es seco.
allí no hay ácaros. Evidentemente, los ácaros cuando se mueren, ¿no? Se acumulan en el polvo, en las alfombras, ¿no? Se alimentan de nuestras escamitas, por lo tanto van a estar en la cama, en el sofá, ¿vale? Pero un ambiente húmedo va a favorecer que haya muchísimos más y que nos puedan dar más alergias. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa en zonas húmedas como toda la costa mediterránea, ¿no? O zonas un poquito más húmedas como puede ser Andalucía, por ejemplo, también? Pues que esa humedad favorece que haya muchos más ácaros, ¿vale? Y entonces a mis pacientes siempre les digo, en Madrid el ambiente es seco, allí no hay alergia a los ácaros. Aquí tenemos humedad, ¿no? Alrededor de 60-70% casi todo el año, pero especialmente en cambios de estación, primavera y otoño. Entonces, tener un ambiente seco en el domicilio, sobre todo en el dormitorio, va a ser la clave. Vale. Un buen deshumidificador va a evitar, ¿no? Que el ambiente sea más húmedo de lo habitual. Son esos aparatitos enchufados que durante todo el día van generando agua porque cogen el ambiente, lo condensan y lo generan en agua. Por la noche lo paramos porque hace mucho ruido y vaciamos el agua que se ha generado durante todo el día. Okay. Es distinto al purificador. Sí, eso ¿vale? te iba Es a que a veces hay un preguntar. poco de confusión. El purificador lo que va a hacer es coger el aire y lo filtra normalmente con un filtro EPA. Y lo va a mandar otra vez, ¿no? Limpio. Claro que puede ayudar, pero los ácaros no vuelan. Por lo tanto, si ese purificador además es deshumidificador, perfecto. Vale. Pero si tú solo tienes alergia a los ácaros, siempre es mejor, ¿no? Que el dormitorio sea lo más seco posible. Entonces, el deshumidificador es lo que mejor te va a ir. ¿Cómo podríamos identificar? Porque yo ya quiero saber, ¿no? Si soy alérgica a los ácaros frente a otros tipos de alergias. ¿Cómo identifico eso? Los ácaros, como te decía, ¿no? Todo el año, pero cambios de estación Sí. más. Y los típicos síntomas de la alergia a los ácaros es al despertar y al tumbarse. Okay. Esa sensación de, ostras, me despierto y ya tengo mocos, tengo estornudos, tengo congestión. Lo primero que hago cuando me despierto, ¿no? Es tenerme que sonar. Y por la noche igual. Me tumbo y, ostras, se me cierra una nariz. Ahora el otro, ahora los dos. Entonces, esos son muchos los síntomas de alergia a los ácaros a nivel nasal. También te puede dar asma por la noche al estar tumbado. Pero además también los ácaros de forma muy frecuente nos dan como una sensación de moco aquí detrás, que es entre, ¿no? La nariz y la faringe, a nivel del cavum, que se le llama. Entonces es porque el moco, así como el polen, ¿no? Es más hacia adelante en forma de aguilla, los ácaros va más para atrás y se nos acumula aquí. Y es un moco que nos da una carraspera, como una sensación de nudo ahí detrás. Yo quiero quitar ese moco, pero es muy difícil. Y es como muy frecuente que los pacientes con alergia a los ácaros nos lo cuenten. Ok, wow. Ya estoy intrigada por saber, ¿no? Pues sí, porque claro, es que como no los ves, es difícil, ¿no? O sea, coges la aspiradora y sí, lo que puedes, y cambias sábanas, evidentemente, Sí. que eso me imagino que también es importantísimo, Sí, una ¿no? vez a la semana o cada 10 días, lavarlos a temperatura alta. Claro. El tema de las fundas antiácaros, sí, te puedes volver loco y comprarlo todo antiácaros, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que las fibras tendrán unos tamaños muy chiquitines, inferiores a 10 micras, que es lo que hace inferior a 10 micras es lo que hace el ácaro. Entonces van a ser unas fibras muy chiquitinas para que el ácaro no salga hacia afuera, ¿vale? Okay. Pero yo creo que comprando la funda de la almohada más o menos Suficiente. es suficiente, Vale. ¿vale? ¿Por qué? Porque es donde tenemos la cara y es donde realmente, ¿no? Va a afectar más a nuestra vía respiratoria superior. ¿Los ácaros también podrían provocarnos ciertas dermatitis? Va muy en relación. ¿Por qué? Porque los pacientes con alergia a ácaros suelen tener una dermatitis atópica, ¿vale? Entonces, sí que es verdad incluso que cuando ponemos inmunoterapia específica para ácaros, las vacunas de alergia a ácaros, la piel puede mejorar, pero no es por un acúmulo o no es porque tengamos el ácaro, ¿no? Evidentemente, si nos ponen el dermatoscopio, podemos encontrar algunos ácaros en nuestra cara. Dios mío. Sí, son horribles, pero No hay. te creo. Sí, sí que hay.
No siempre, pero algunos se ha visto. Pero es básicamente porque va muy relacionada la dermatitis atópica y la alergia respiratoria, sobre todo, ¿no? Entonces, si esa barrera también está más dañada, pues no, esos alérgenos van a entrar más, van a irritar más nuestra piel. Entonces, pero no es su mayor función. O sea, el ácaro no se va a comer nuestra piel, ¿vale? Okay. Se va a alimentar de lo que nosotros vamos eliminando. Nuestra piel se va cayendo cada día y se acumula, pues, no es que en viven las sábanas. En tu piel, ¿no? No, por suerte vale. no. Alguno hay, pero no es lo habitual. No es lo habitual, no es lo habitual. Vale, muy bien. Hablamos, bueno, ya que traje el tema de la dermatitis atópica, que ahora también está como muy frecuente en niños y cada vez a más temprana edad, ¿no? De hecho, mi bebé tiene una dermatitis atópica. Sí. ¿Qué podemos hacer? O sea, primero, ¿por qué sucede una dermatitis atópica? ¿Cuáles son los factores? La dermatitis atópica no deja de ser una inflamación crónica de la piel, Okay. ¿vale? Por lo tanto va a estar inflamada y va, ¿no?, a esa barrera que estoy todo el rato, ¿no?, insistiendo, esa barrera va a estar totalmente dañada, rota. Yo creo que te tienes que imaginar una pared de baldosas, ¿vale? Tú no tienes dermatitis atópicas, esas baldosas están con su cemento, todas bien puestas, no pasa ni una gota de aire ni de agua entre las baldosas, ¿vale? En las tochanas. Entonces, la dermatitis atópica va a estar separadas. Ese mahón, esa tochana va a estar separadita, por lo tanto va a entrar por ahí agua, va a entrar polvo, va a entrar contaminación, van a entrar alérgenos. Entonces, ¿por qué? Porque está inflamada, porque está, ¿no?, está dañada. Entonces, cualquier cosa extra, ¿no?, de fuera hacia adentro va a inflamarla aún más, ¿vale? Puede ser de causa alérgica, es decir, que tenga otras alergias concomitantes, alergias alimentarias, respiratorias o incluso a medicamentos, o puede no tener ninguna otra enfermedad alérgica. Lo más frecuente, alrededor del 60-70%, es que tengan alguna otra enfermedad. Okay. De hecho, en las edades tempranas se habla de marcha atópica, ¿no? La marcha atópica es ese paciente que va a tener los genes a tope para ser alérgico, ¿vale?, que seguramente va a empezar con una dermatitis atópica en la infancia, que luego se va a resolver en la adolescencia y que quizá va a empezar con una alergia respiratoria o una alergia alimentaria en la edad, ¿no?, infantil. Okay. Entonces va a ir evolucionando hasta un asma bronquial, ¿vale? Entonces esa es la marcha como atópica. No todo el mundo va a seguir ese patrón, pero sí que es algo habitual. Entonces, las dermatitis atópicas en la infancia es, ¿no?, el top 10. Sí, la mayoría mejoran. Algunas empeoran en la adolescencia vale. e incluso algunas remiten, pero en la edad adulta vienen a tope. ¿Vale? Por suerte, a día de hoy, y hace años que tenemos tratamientos, ¿no?, bastante importantes y que son muy resolutivos, que son los tratamientos biológicos. Dupilumab es uno de los pioneros, ¿no?, en el tratamiento de las dermatitis atópicas moderadas graves y realmente está indicado desde los 6 meses de vida, por lo tanto van a ir, ¿no?, dirigidos a ellos pacientes que son con dermatitis atópicas muy graves. Okay. ¿Estamos hablando esto de una vacuna? No, es un tratamiento biológico. Okay. Ese tratamiento biológico va a ir dirigido a ese sistema inmunológico, a esa cascada inflamatoria, dirigidas a ciertas dianas, bloqueando ciertos pasos de la cascada inflamatoria para que no siga adelante y esa inflamación se disminuya. Bueno, es difícil de explicar, pero vaya, imagínate algo, ¿no? Una diana terapéutica, yo quiero bloquear aquí para que no continúe, ¿no?, la inflamación, por lo tanto mejore la enfermedad. Ok. El caso de cremas atópicas, ¿funcionan? ¿Qué tipo de precauciones del día a día podemos tener para controlar la dermatitis atópica? Siempre pensamos en cremas, ¿vale? Sí. Pero una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que el jabón va a eliminar la grasa natural de nuestra piel. Okay. Por lo tanto, vamos a tener que huir de esos jabones y vamos a tener que buscar detergentes que ayuden a restaurar esa piel dañada, ¿no? En formato aceite, en formato crema, soluciones lavantes, ¿vale? O detergentes sintéticos, los Sindet, que se les llama. Un formato muy distinto que ayuda, ¿no?, a restaurar esa grasilla natural que nos falta, porque una piel seca, ¿no?, siempre va a necesitar mucha más hidratación. Sí. Y luego, además, saliendo de la ducha, no hace falta rascarse. Al rascar, ¿no?, lesionamos más la piel. Nada, golpecitos y estando húmedo,
poner la crema hidratante en formato bálsamo, emoliente, crema, leche, da igual, el que te guste más por tacto, por olor, por textura, pero que te lo pongas cada día. Pero siempre es muy importante ponerlo con la piel húmeda. Sí, o Siempre. sea... Se va a absorber mucho mejor Vale. que con una piel seca. Vale. Y el tema de las cremas, por ejemplo, lociones que tienen perfume, ¿empeoran? Mejor evitarlos, sí. Piensa que una piel atópica, una piel inflamada siempre va a irritar el perfume, el color. No hace falta. Vale. No es necesario. Entonces, todo eso va a irritar mucho más, va a hacer un efecto irritativo, que le llamamos. Ok, muy bien. Bueno, si tenemos que hablar de los hongos, ¿no? Que a veces que pensamos que no, pero sí existen alergia a los hongos. Sí. ¿Cómo los identificamos en casa? O sea, ¿en qué sitios de nuestros hogares suelen proliferar más los hongos? Claro, si tenemos plantas, por ejemplo, ¿no? De interior, o en la zona del lavadero, ¿no? Si hay algunas secadoras, si hay, ¿no? El tendedero con la ropa, son ambientes más cargados de humedad, ¿no? De hecho, se nota la humedad. Tú entras, por ejemplo, en una bodega y huele a humedad, huele a alternaria total. Sí. Entonces, esos ambientes son los que, ¿no? van a favorecer que nuestras vías respiratorias se vean más dañadas, sobre todo si tienes alergia, ¿no? a la humedad, a la alternaria. Okay. Pero también hay que tener en cuenta que algunos de estos pacientes, aparte de su rinitis o su asma, también pueden tener alergias alimentarias. Por ejemplo, en Cataluña el fuet es como muy típico, ¿no? Y su envoltorio es un hongo. Entonces, algunos pacientes tienen problemas por alergias respiratorias, pero al comer el fuet tienen picor de boca o hinchazón de labios o hinchazón de la lengua con el fuet o con los champiñones, que no dejan de ser, ¿no? Hongos. Claro. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Wow, vale. También, ¿cómo podemos cuidar nuestros hogares para evitar la proliferación de hongos? Yo creo que no, intentar estas zonas húmedas, no tener plantas de interior en el domicilio, dentro, fuera, pues bueno, se ventila más, pero dentro intentar evitar, ¿no? Esas plantas que tengamos, ¿no? El acúmulo de agua, no tener tampoco, ¿no? El tendedero dentro de la casa, siempre mejor en el exterior. Y realmente un deshumidificador es lo que mejor nos va a venir. Tanto incluso para los ácaros que habíamos comentado, claro, y también para ellos. El deshumidificador en zonas donde vayamos a pasar más tiempo, por lo tanto el dormitorio, va a ser clave para disminuir la humedad ambiental. ¿Cómo podemos identificar si tengo una alergia a esta humedad o a los hongos? Yo creo que es fácil de identificar, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Ostras, empeoras cuando hay lluvia, empeoras en sitios cerrados, empeoras, ¿no? O tu domicilio tiene manchas de humedad, ¿no? ¿Cómo está orientada la casa? Bueno, son cositas que es como más fácil de identificar. Ok. Si hablamos de uno de los factores que influye también, y habíamos comentado también en un principio, hablabas del estrés y me pareció algo muy curioso, ¿no? ¿Cómo el estrés puede impactar al aumento de alergias? Nos impacta en todo, en realidad. El estrés es muy malo. Es difícil, ¿no?, para cualquier enfermedad decir que el estrés es la causa, ¿no? Porque primero tienes que descartar muchas cosas. Claro. Pero cuando uno va estresado, y entendemos por estrés no solo, ¡ay, estoy agobiada! No, o sea, una infección, la COVID, por ejemplo, produce un estrés en tu organismo, ¿no? Entonces va a estar mucho más débil, ¿no? y susceptible de cosas. Por ejemplo, la urticaria crónica espontánea, ¿no? Es una enfermedad que no es una alergia, es una urticaria de más de 6 semanas y que no tiene una causa desencadenante. Son pacientes que van a tenerlo durante toda su vida, pero épocas más controladas, incluso épocas que no tengan nada. Claramente está relacionado con el estrés. Y es que los pacientes ya te lo cuentan. No, es que me empeora muchísimo, pues eso, cuando tengo infecciones respiratorias o cuando tengo mucho estrés o cuando estoy nerviosa, les salen más ronchas con el estrés. Y os dices, ¿pero es la causa? No es la causa. Yo no puedo decir que la culpa es el estrés, pero eso no va a ayudar. O, por ejemplo, los cofactores, ¿no? La alergia al LTP, la alergia al melocotón o a la proteína, ¿no? que pueden estar en cualquier alimento vegetal, puede el estrés influir como un cofactor. ¿Eso qué quiere decir? Yo estoy comiendo manzana toda mi vida,
yo me lo como. Yo tengo alergia a la LTP, evito el melocotón y poca cosa más. Pero un día me como una manzana y ese día tengo un disgusto horrible. Y además es que estoy perdiendo el tren que me lleva a casa y salgo corriendo. El ejercicio físico más el estrés de que estoy perdiendo el billete, ¿no?, para irme a casa y me estoy comiendo una manzana, tengo una reacción alérgica. Esos cofactores, el estrés y el ejercicio físico, han influido en que un alimento que a mí no me da alergia me dé una reacción alérgica. Eso es un Increíble. cofactor. ¿Cómo sé que no es que me he hecho alérgico a la manzana? Luego vienes, te hago las pruebas, sale positivo porque detecta la LTP, pero hago, ¿no?, la prueba de exposición controlada. Te doy una manzana y te la comes, estando en la salita de espera, tranquilo, sin cofactores. No eres alérgico a la manzana. El cofactor estrés o el cofactor ejercicio físico o los dos juntos han hecho que esa manzana te haga daño, porque como que influyen, ¿no?, suman para potenciar una reacción. ¿Es porque nos debilita nuestro sistema inmunológico? No tenemos ni idea. Hay muchos estudios en marcha y sabemos que son cofactores que influyen en las alergias, es decir, que están totalmente involucradas. Es un apasionante mundo de los cofactores. Ya veo. Hay muchos estudios en marcha porque ocurren cosas y a nivel in vitro también, ¿eh? O sea, a nivel in vitro se están haciendo muchos estudios de qué es lo que ocurre, ¿no? Porque otro cofactor puede ser el antiinflamatorio, ¿no? Un ibuprofeno o una aspirina. Entonces, a nivel in vitro se intenta, ¿no?, provocar ese estrés con el antiinflamatorio. Ya que hablas de medicamentos, como el ibuprofeno, por ejemplo, que es de uso demasiado habitual. demasiado habitual, ¿qué podríamos decir acerca de las alergias a los medicamentos? Personas que han tomado toda su vida ibuprofeno y de repente un día son alérgicos a los ibuprofenos. Eso ocurre y es totalmente impredecible. Es decir, que no podemos hacer nada para evitarlo. Evidentemente, un uso racional de los medicamentos, pero como todo. Entonces, sí que es verdad que con las alergias medicamentosas, hay que estudiarlo, porque a veces ese tipo de reacciones, que son reacciones adversas medicamentosas, a veces no se reproducen. Por ejemplo, con los betalactámicos, lo que estamos viendo es que... ¿Qué es eso? Los betalactámicos, las penicilinas. Ok. Penicilina, amoxicilina, ¿vale? Es uno de los antibióticos, grupo de antibióticos más potentes y más utilizados que tenemos. Pues hasta el 90% de los pacientes etiquetados como alérgicos a la penicilina no lo son. Entonces, claro, son cifras que abruman. ¿Por qué? Porque si tú tienes una etiqueta de alergia a la penicilina de la infancia, nunca te has hecho el estudio, ahora te da igual, ¿no? Ahora no tomamos tantos antibióticos. Yo no recuerdo la última vez que tomaba un antibiótico, la verdad. Pero cuando seas mayor, ¿no?, un abuelito o una abuelita, y te quieran dar un medicamento, Claro. te van a querer dar un derivado de la penicilina, no podrán por esa etiqueta. En ese momento no se puede estudiar, porque en el momento que estás ingresado así no se puede hacer el estudio, porque es un estudio que es lento y es complejo. Y lo que van a hacer es ponerte un medicamento que no está tan indicado, una segunda línea, con seguramente más efectos secundarios, seguramente será más caro, a lo mejor solo por vía endovenosa, por lo tanto no te vas a poder ir a casa, porque no habrá por boca. Entonces, todo eso hace que, ¿no?, aumentan los costes, aumenta, ¿no?, el riesgo, los efectos secundarios. Entonces, con las alergias medicamentosas siempre recomendamos, ¿no?, hacer el estudio alergológico cuanto antes. Porque el estudio es pesado, porque es pesado y lento, porque se trata... ¿Cuánto tiempo puede durar un estudio de Por esos? ejemplo, un estudio de betalactámicos, ¿no?, de una reacción de la infancia. Pues claro, han pasado ya más de 2 años, por lo tanto vamos a tener que hacer las pruebas cutáneas con los medicamentos y si son negativas, dar poquito a poco, ¿no?, el medicamento implicado. Y eso va a durar entre 1, 2 o 3 mañanas enteras. Vale. Entonces, claro, pérdidas, ¿no?, de puesto de trabajo. Buscar canguros si tienes hijos. Se complica mucho, ¿no? Y dan pereza. No, lo sé, lo entiendo, pero hay que hacerlo, porque estando sano todo es mucho más fácil y siendo joven también es mucho más fácil, ¿no? Sí. No es lo mismo un estudio alergológico en un paciente de 40 años que en un paciente que tenga 80, con su lista de medicamentos así, con más riesgos, ¿no? Es distinto. Entonces, cualquier alergia medicamentosa
siempre se tiene que estudiar. Sin prisa, pero sin pausa. Pero hay que estudiarla. Porque muchas veces esas reacciones se deben pues, a la propia enfermedad. Por ejemplo, ¿no? La misma infección que es capaz de dar un virus potente. Con la COVID lo hemos visto. Muchos hacían reacciones cutáneas. Sí, claro, a la vacuna. A la vacuna o al propio virus. El virus es capaz de dar una reacción en la piel. ¿Qué pasa? Que como tú estás tomando un medicamento, se le echa la culpa al medicamento. Si yo luego, al cabo de un año, te hago el estudio alergológico y es negativo, tú no eres alérgico a ese medicamento. ¿Por qué te dio una reacción en la piel? No lo sé. Seguramente el virus, la infección, se juntaron muchas cosas, pero no eres alérgico al medicamento porque te lo he vuelto a dar. Y si lo has vuelto a dar y lo has tomado y no has tenido una reacción, no eres alérgico. Claro, y es la única manera de identificar si tengo una alergia a ese medicamento X frente a una reacción secundaria que pueda darme ese medicamento. Con los medicamentos podemos hacer otras pruebas, ¿no? Podemos hacer analíticas de sangre, enfrentar al medicamento con nuestras células, los basófilos o los linfocitos, ¿no? Sí. Pero si esas pruebas van saliendo negativas, ¿no? Lo primero sería analítica, luego pruebas cutáneas y al final tendremos que acabar en una provocación controlada. Porque que sean negativas no quiere decir que no seas alérgico. Es como, vale, siguiente paso. Esto negativo, siguiente paso. Esto por nuestra cuenta no lo podemos saber. Tenemos que ir a un médico especialista. A un alergólogo. Vale. Y es pesado, pues porque hay listas de espera. Claro, es que es complicadísimo. Sí. Pero sin prisa, pero sin pausa. Ese es el objetivo. Hay que hacerlo. Sí. Por lo que tú dices, porque más adelante, quizás ahora no lo necesitas, Claro. pero más adelante luego se convierte en un problema. Eso mismo. Cuando hablamos de estas pruebas, ¿no? Que ya me estabas explicando aquí un poco y también que toma su tiempo y demás, ¿qué preparación para la persona que se somete a estas pruebas necesita previo a esto? O sea, ¿tengo que ir sin comer nada? O, bueno, no sé, dependiendo, ¿no? Si es una alergia alimentaria. No sé, o sea, ¿qué preparación previa tiene que tener? Normalmente se pueden hacer incluso el mismo día y la única indicación que yo creo que tenemos que tener en cuenta es no tomar antihistamínicos, pastillas de alergia, durante unos 4 o 5 días antes. Ok. Ya está. Muy bien. Ya está. Evidentemente, si tenemos, por ejemplo, ¿no? alguna lesión en el brazo, porque se hacen en la cara volar, aquí en el antebrazo. Vale. Si tenemos alguna lesión o así, pues no lo podremos hacer. Tenemos un problema con los tatuajes. Ah, sí. Bueno, claro, porque es que todo el mundo tiene tatuajes. Vale. Entonces, ¿qué le pasa a la piel? Pero tiene que estar aquí, ¿no? Me refiero. Vale. O sea, si esto no tiene tatuajes, ni aquí tampoco, pues perfecto. Vale. ¿Se pueden hacer pruebas de prick test encima del tatuaje? Es que no salen igual. Porque, ¿qué es lo que hacen exactamente? O sea, te ponen... Primero hacemos unos puntitos con un rotulador, Vale, luego ok. ponemos, ¿no? una gotita de distintos extractos de si hay algún sospechoso, Vale. o baterías estándar que se le llaman. Muy ¿vale? bien. Por ejemplo, en las alergias respiratorias, pues ponemos ácaros, los polenes más habituales, hongos, Vale. epitelios de animales, lo más habitual, es una batería estándar que se Muy le bien, llama. muy bien. Entonces, ponemos una gotita de cada uno de estos extractos que pueden dar alergia y con una lanceta, que es como una mini agujita que no hace ni sangre ni nada, lesionamos un poquitín la piel, que es que no sale ni sangre ni nada, con un mini pinchacito, entonces el extracto es capaz de entrar un poquito dentro. Si nosotros somos alérgicos, unas células que se llaman mastocitos se van a activar y van a hacer como una picada de mosquito. Vale. Más grande o menos grande en función un poco de la gravedad. Entonces, ¿qué pasa cuando tomamos antihistamínicos? Pues que ninguno sale. Y nosotros siempre hacemos un chivato positivo y un chivato negativo. El chivato positivo es la histamina, siempre sale positivo a todo el mundo y es como nuestra referencia. Normalmente mide como unos 5 milímetros de diámetro y consideramos positivo todo lo que es igual que eso o superior. Entonces, si estamos tomando antihistamínicos, ese tampoco sale. Entonces, el resto no tiene validez. Claro. ¿Vale? ¿Qué pasa si hay lesiones? Hombre, pues que primero que puede hacer daño, segundo que pueden salir, ¿no? Difícil valoración. Si hay tatuajes, la piel es mucho más dura, ¿no? Entonces la tinta hace que la piel sea dura y difícil de valorar. Entonces intentamos siempre evitarlos. Pieles oscuras también nos dificulta mucho, porque aparte de, ¿no? el aboncito que nos sale, también sale una rojez alrededor. Y en las pieles oscuras el rojo no se ve. Claro.
¿no? Entonces, bueno, hacemos lo que podemos, pero en realidad son pruebas que son fáciles, que la única cosa que tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? No tomar el antihistamínico, que la piel esté sana, pero se pueden hacer desde los 0 años hasta los 100 años. O sea, que bebés también pueden. Sí, claro, para diagnosticar alergias a leche y huevo, por ejemplo. Claro, vale, muy bien. Pensé que estas pruebas se hacían solamente a los adultos. No. Mira. Lo único que en los niños, cuando son chiquitines, muy bien, pero en cuanto tienen ya 2, 3 añitos, ya lloran, pero porque te ven a ti. No porque duelan, pobrecitos, pero simplemente lloran porque te ven. Muy bien. Bueno, para ir cerrando, me encantó, ¿eh? Estoy aquí aprendiendo muchísimo y espero que también la audiencia esté tomando notas, sobre todo si sospecha que tiene algún tipo de alergia o ya convive con ella, ¿no? ¿Qué le dirías a aquella persona que piensa que posiblemente tenga una alergia, no sabe qué hacer? ¿Qué consejo le darías? Yo creo que hay que buscar un alergólogo. De verdad, somos pocos. Porque ya realmente sé, vamos muy buscados. Yo lo sé. Pero, ¿y qué otras alternativas entonces tienen? Porque si no es un alergólogo, ¿dónde van? No, es que en realidad el alergólogo es quien te puede ayudar, ¿no? Yo sé que hay otorrinos que hacen pruebas, yo sé que hay neumólogos que también hacen algunas pruebas, pero realmente el que te puede ayudar, ¿no? Porque ha recibido una formación adecuada durante 4 años de su vida para todo tipo de alergias, ese es el alergólogo. Entonces, las alergias sí que hay graves, ¿no? Las alergias alimentarias son graves, algunas alergias medicamentosas son graves, las alergias a algunos bichos como abejas o avispas también pueden ser muy graves, ¿no? Pero el resto de las alergias no son de una emergencia vital, ¿no? Una rinitis alérgica en primavera, no esperes a que llegue otra vez la primavera para, ¡ay, tengo que ir al alergólogo! ¿No? Tienes todo el año para ir al alergólogo. Ya sé que tenemos listas de espera, ya sé que somos poquitos, pero ponerse en manos de un buen alergólogo que te pueda dar, ¿no? Ciertas ayudas para convivir con tus alergias, yo creo que puede ayudarte mucho. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido y sobre todo hacerlo de una manera simple, sencilla, fácil para todo el mundo. Muchas gracias. Nada, ha sido un placer. Y bueno, para las personas que quieran saber más de ti, ¿dónde estás, por favor? Porque sé que también haces mucha divulgación sobre estos temas en tus redes sociales. Cuéntanos dónde te pueden encontrar. Sí, yo soy alergóloga ahora en Granollers. He trabajado muchos años en el Hospital Clínic, me formé en Madrid, pero ahora estoy en el Hospital de Granollers, que es un hospital comarcal, pero con mucho potencial. También tengo mi consulta privada allí. Pero en la pandemia empecé a divulgar en redes sociales. Tengo mi cuenta, doctora.paula.ribó.alergia, y allí intento pues daros todo lo que os he explicado hoy de la forma más simple que conozco y todos los consejos, los tips, cositas que os pueden ayudar y allí podéis encontrar. Y luego mi libro también, yo creo que en el libro es muy facilito. Yo creo que si ya tienes alergia es demasiado fácil, pero para aquellos que empiezan, creo que lo sé porque me lo han contado, ¿no? Algunos pacientes que han empezado, ¿no? Con el mundo de las alergias, lo han leído y como que te quedas como más tranquilo, ¿no? Que hay muchas personas como tú, que todo tiene más o menos solución, que la clave es entender, ¿no? ¿Qué te está ocurriendo para aceptarlo? Y no acostumbrarte a vivir mal. No es necesario. Que hay una forma de tener una buena calidad de vida. No es necesario. Se puede llevar bien. Así que nada, eso. Os animo a todos a leer el libro y a seguirme en redes y para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Paula. Ha sido un placer Igualmente. tenerte aquí. Ya sabes que si algo de esta conversación ha resonado contigo, cuéntanos aquí debajo de este vídeo tus comentarios, tus aprendizajes. Ya sabes que a mí me encantará leerte y ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te has sentido?